Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Una vez más estamos a través de este medio comunicándonos con todas las familias, con aquellos que abren las puertas de su hogar con la finalidad de sembrar una semilla en la mente y en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecerle al Señor la oportunidad que nos da de estar en esta comunicación, en esta comunión con todos. Dios ha sido fiel hasta hoy, ha sido maravilloso, ¿verdad? Poder estar utilizando este medio en estos tiempos de pandemia, ya que a través de esta forma seguimos alimentándonos de la bendita palabra del Señor. Así que gracias, bienvenidos todos, y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a orar, cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Nos presentamos delante de ti con la finalidad de ser llenos de tu palabra, ser saciada, que sea saciada nuestra sed, nuestra hambre, Señor, de tu palabra. Y que a través de ella, Señor, podamos aplicándola a nuestra vida, haciendo tu voluntad, cumpliendo tus propósitos eternos, sentirnos satisfechos de haber hecho lo correcto. Así que, Señor, muchas gracias. Recibe el honor y la gloria, la alabanza y la gratitud de nuestro corazón es para ti, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre, y en tu nombre nos acercamos hoy como un hijo a un padre, así nos acercamos ante el trono de tu gracia, buscando, Señor, saciar el hambre y la sed de ti. Así que gracias en el nombre de Jesús por tu presencia hoy, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar por Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya, gracias Dios. Esta es la revelación de Jesucristo. La palabra revelación, Apocalipsis, significa develar, significa revelar. Significa quitar una cubierta o un velo que está ocultando algo. Significa que Dios quiere que sepamos algunas de las cosas que nunca llegaríamos a saber o a conocer si fuésemos dejados por nuestra propia cuenta, como para que uno camine apoyado en su propia prudencia. ¿Qué son estos acontecimientos? Son acontecimientos o verdades que residen en el futuro, que conciernen al fin del mundo. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación fue dada por Jesucristo mismo. Jesucristo entonces es el autor de la revelación, pero veamos que fue dada a Jesucristo por Dios, por el Padre Celestial. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, dijo lo siguiente sobre su retorno y sobre el fin del mundo. Mateo 13, verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sin embargo, cuando Jesucristo ascendió al cielo, Dios, el Padre, reveló estas cosas a Cristo. Esto es importante, puesto que significa que las cosas que estamos por aprender no vinieron del corazón del hombre, sino de Dios mismo. La revelación concierne cosas que Dios mismo quiere que sepamos, que Él considera sumamente importante para que todo aquel que se acerque a Él, que crea en Él, las pueda recibir. Por lo tanto, Él le dijo a su Hijo, ¿verdad? Ahora ha revelado algunas de esas cosas a nosotros. Juan 8:26.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Así que la revelación recibida por Jesús la transfiere para que todo aquel que cree en él se acerca a él, abre su corazón y camina en él, pueda recibirlo. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aleluya. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, estas os las he dado a conocer. Así que Dios nos ha dado a conocer las cosas ahora. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación da a conocer cosas que van a suceder pronto y cosas, como dicen, primero, la revelación pronostica acontecimientos futuros, acontecimientos que van a suceder en el fin de los tiempos. Los acontecimientos no habían sucedido todavía cuando Jesucristo dio la revelación. Los primeros creyentes habían pensado que esos acontecimientos sucederían muy pronto. La idea es de algo muy corto, algo muy rápido, algo inminente a lo largo de sus vidas. Esto significa que los primeros creyentes esperaban que el Señor regresara mientras ellos estaban vivos. Estaban haciendo exactamente lo que Cristo les había dicho que hiciera: esperar su retorno. Mateo 24, verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ha pasado desde el tiempo en el cual el Señor ha partido, ¿verdad? Alrededor de 2000, estamos en el 2022, ¿verdad? Bueno, pues todo este tiempo hemos estado esperando la venida del Señor. La gente entonces llega el momento en el cual quizás se desespera porque ya lo queremos ver aquí. Y ha pasado generaciones y generaciones. Nos hablaba Mateo capítulo 1, nos habla de los tiempos, ¿verdad? Y nos dice que desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo, 14 generaciones. Claro, ya hemos visto esto antes, ¿verdad? Y hemos visto que sí, efectivamente hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. Sí hay 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y sí hay 14 generaciones, hay 13 generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo. La 14ª generación o la última generación a la cual el Señor hace referencia, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan, se refiere a la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, tiene 2022 años que ha estado predicando, hablando del Señor, ¿verdad? Y la gente se ha ido endureciendo ya que ha escuchado el mensaje, pero no ve que pase algo realmente. Algunas personas llegan a pensar que esto pues es algo que no hay un acontecimiento que afirme o que manifieste, ¿verdad?, el cumplimiento. De esa manera entonces, claro, la gente se cansa o se fatiga o se desespera de estar atento a ese regreso y ven que el Señor no regresa. Y eso provoca, ¿verdad?, que en algún momento determinado la gente busque de alguna manera pues vivir su vida y olvidarse de todo lo que dice el Evangelio. Y quiero decirle algo, Él viene, esa es la realidad. El Señor viene.
Es real la palabra, es real. La promesa es real, la promesa es real. Han pasado 2021 años en que Jesús fue al cielo, ¿verdad? Y nos quedamos esperándolo. Han pasado 21 años, 22 años. Estamos ya en el año 2022. Bueno, pero eso no habla de una irrealidad o de un acontecimiento no veraz. No, no es una filosofía, no es una idea de pensamiento humano. Esto no ha brotado del corazón humano, esto ha brotado del corazón de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto falta? No lo sabemos. Dice que algunas personas tienen la venida del Señor por tardanza. Y usted y yo somos las personas que debemos de afirmarnos en la fe y no divagar en el pensamiento. El reloj del tiempo de Dios mide en forma diferente al reloj del tiempo del hombre. Esto es claro, pues han transcurrido 2022 años desde que Jesucristo dio esta revelación al hombre. Sin embargo, Él no ha regresado a la tierra y el fin del mundo no ha acontecido. Pero nos encontramos en la última generación porque a la par de ir caminando nosotros en pos del Señor, vamos viendo el cumplimiento, el efecto, ¿verdad?, de poner en obra o en desobediencia de la palabra, y vemos cómo la desobediencia realmente, ¿verdad?, provoca esos grandes conflictos en la vida humana, caminando apoyados en su propia prudencia. Esto significa que Juan estaba equivocado al decir que los acontecimientos iban a pasar pronto. No. Dios revela que estamos viviendo los últimos días y que los acontecimientos van a suceder en los últimos días. Dios también revela claramente que 1000 años son como un día con Él. Lo que vemos es que el retorno de Cristo y el fin del mundo son asuntos de Dios, no del hombre. Por esto es que el marco temporal de los acontecimientos se basan en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. De hecho, basado en la medición del tiempo que hace Dios, han pasado solo 2 días desde que Jesucristo reveló los acontecimientos de Apocalipsis. Un día son como 1000 años. Han pasado 2000 años. Esto significa, han pasado 2 días desde el acontecimiento en el cual el Señor nos está hablando. Jesucristo dio la revelación a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Bueno, sus siervos son creyentes que verdaderamente siguen y sirven a Cristo. Apocalipsis ha sido escrito para ellos. Apocalipsis es un libro cerrado para los que no siguen genuinamente a Jesucristo. Es un libro cerrado para el mundo. Jesucristo dio la revelación únicamente a sus siervos. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando y recordando las promesas del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Analizamos, tenemos una capacidad de juicio y la aplicamos, pero cuando el juicio se aplica basado en el razonamiento nuestro, no en las cosas reveladas de Dios, esto nos lleva a nosotros a proceder de una forma incorrecta o inapropiada. Si un día en el Señor son como 1000 años, ¿verdad? Entonces llevamos 2 días.
de que ha salido la promesa y nos fue revelada. Fue antier que Dios nos dijo y ayer ya pasó y hoy estamos corriendo sobre el tercer día. Bueno, Jesús resucitó al tercer día por la mañana muy temprano. Así es que esperamos la venida del Señor en cualquier momento. Y claro, las situaciones que estamos viendo, ¿verdad?, nos hablan que realmente hay una alteración en el ambiente que se va marcando más profundamente día con día. Los hombres se preparan para la guerra, los hombres se preparan para el engaño, la mentira, ¿verdad? Las políticas mundiales se encuentran ahora tratando de tomar lo que no les pertenece, ¿verdad? Por medio del engaño, la mentira, la influencia, ¿verdad? La manipulación y tantas cosas, ¿verdad? Que realmente esas cosas no provocan, ¿verdad?, una relación con Dios de una forma amable, sino que Dios está hablándonos de formas cada día más violentas, ¿verdad? Y esto habla, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto ahora con las nevadas, los torbellinos de nieve y de hielo que se están presentando, ¿verdad? Nueva York, uno de los ejemplos de hoy, ¿verdad?, cómo quedó completamente nevado o helado, congelado, vaya. Y, ¿verdad?, ¿y qué sucedería si en un momento determinado el gas fallara o cosas así como lo fue en Texas, en lugares, ¿verdad?, específicos, que donde se vivieron las desgracias más terribles, ¿verdad?, que podemos imaginar? Gente que tuvo que quemar sus muebles, tuvo que quemar las cosas de madera que tenía con la finalidad de poder sobrevivir. Todo esto es algo que se vio hace algún tiempo y que ahora se repite, ¿verdad? Y estamos caminando realmente cada día con una mayor violencia en estos eventos naturales, ¿verdad? Estamos hablando de tsunamis, ¿verdad?, de movimiento, de actividad volcánica en los mares. Estamos viendo realmente cosas que no se habían visto, ¿verdad? Y que ahora nos ponen a meditar y a pensar. ¿Será este el fin del mundo? ¿Será el tiempo? Pues pensamos que estamos corriendo en el tercer día y si Jesús resucitó el tercer día por la mañana muy temprano, esperamos ver la venida del Señor muy pronto. No dice uno el día ni la hora, porque realmente nadie sabe el día ni la hora, ni nuestro Señor Jesucristo. Dice, esto ha quedado solo en la potestad del Padre. Así es que el Padre le ha placido que estos 2 días o estos 2000 años estén pasando sin, ¿verdad?, tener la respuesta a la grande pregunta. ¿Cuándo viene el Señor? Bueno, pues al tercer día por la mañana resucitó y esperamos que al tercer día por la mañana, muy temprano, en este tercer milenio, por la mañana muy temprano, hablamos de los primeros 250 años quizás, donde, ¿verdad?, podamos ver la manifestación de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación le fue dada a Juan. Juan es el apóstol elegido por Jesucristo para recibir la revelación. Solo entendamos que para recibir la revelación, Juan debía de estar disponible o dispuesto. Jesús siempre elige a un hombre para que anuncie los mensajes de Dios a los hombres. Pero antes de elegirlos, ellos deben estar dispuestos. El hombre debe amar al Señor, debe de entregarse a Cristo. Y Juan era un hombre así. Por lo tanto, Jesucristo pudo escogerlo para recibir la palabra de Dios y para compartirla con los siervos de Dios. Veamos 2 cosas muy importantes en esto. Fue el ángel de Cristo el que le dio el mensaje a Juan. La palabra ángel significa mensajero. Se dice que este ángel en particular es su ángel, esto es, el ángel personal de Cristo.
La imagen es la de algún ángel que sirve a Cristo como un mensajero muy especial, algún ángel que ha sido designado por él siervo muy especial de Cristo. Juan dice que él dio preciso testimonio de lo que vio. ¿Qué es lo que él vio? Juan vio la palabra de Dios. Las cosas de Apocalipsis son la palabra de Dios. Él no está en algún lugar remoto. Él no está en el espacio exterior sin preocuparse por el hombre. A Dios le importamos nosotros los hombres. Tanto así que ha enviado su palabra a nosotros a través de este libro que es Apocalipsis. Sabemos que Dios se ocupa de nosotros porque Dios nos ha hablado, nos ha dicho el gran mensaje a través de esta escritura, de esta palabra, de Apocalipsis. Juan vio el testimonio de Jesucristo. Él le mostró exactamente a Juan lo que Dios le había dado para revelar a sus seguidores. Lo que Juan compartió en la revelación es el mismo testimonio de Jesucristo, el Hijo mismo de Dios. Juan vio todas las cosas que se informan en Apocalipsis, todos los acontecimientos. Aleluya. Qué importante es conocer y saber lo que va a acontecer, ¿verdad? Porque las cosas van recrudiéndose, poniéndose más crudas cada día, ¿verdad? Y podríamos sentirnos desamparados. Mas, sin embargo, cuando usted lee Apocalipsis, está viendo, ¿verdad?, una serie de eventos bastante confrontativos, ¿verdad?, bastante fuertes, violentos, extremos, vaya. Y de esta forma, ¿verdad?, esto nos va llevando hacia el final, ¿verdad? Y Dios nos está hablando de que Él nos ha alertado de estas cosas y nos lo está diciendo con la finalidad de poder soportar como iglesia, ¿verdad?, que quizás nos toque cruzar algunos de los eventos complicados y difíciles, ¿verdad? Pero dice en la Escritura que Él nos guardará, ¿verdad? Que si nosotros obedecemos su palabra, Él nos librará de la hora de la prueba. Y si esto es real, entonces, ¿verdad?, debemos de creerle a Dios, de confiar en Él. Él nos lo ha dicho, y lo ha dicho por una razón, ¿verdad?, porque nos ama y porque hay un proyecto, ¿verdad?, que está conduciendo todas las cosas hacia el final, porque Él tiene el control completamente de todo, de la historia, de los eventos grandes y pequeños, que van a llevar, ¿verdad?, hacia un final bastante extremo. Y todo creyente, la iglesia debe de estar con firmeza. No pasará esta generación. ¿Cuál generación se refiere? Decíamos que 14 generaciones hay desde Abraham hasta David, Mateo capítulo 1, ¿verdad? Luego después dice que pasaron otras 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y luego dice que hay 14 generaciones desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo. Y cuando contamos, son 14 de Abraham hasta David, y hay 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, pero hay 13 desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo. 14 generaciones. Hay 13 generaciones al final. ¿Cuál es la última generación a la que él hace referencia cuando él se encuentra con sus discípulos sobre el Monte de los Olivos viendo la ciudad de Jerusalén? Y le dice a sus discípulos: mira, maestro, qué grandes edificios hay aquí. Y Jesús, ¿verdad?, voltea y les dice: de cierto le digo que no quedará piedra sobre piedra. Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? No pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. ¿Cuál generación se refiere? A la última, la 14ª después de él. ¿Y cuál es la 14ª? La iglesia. Todo hombre que viene a la iglesia y que cree en Jesucristo es un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios es la última generación.
Y cuando Él comparte, nace otro hijo de Dios. Y cuando ellos comparten, nacen y nacen y nacen y nacen. ¿Quiénes nacen? Nacen los hijos de Dios. La iglesia se está multiplicando, ¿verdad? Y esa multiplicación nos habla de la última generación, ¿verdad? La generación que Jesucristo ha levantado con la finalidad, ¿verdad?, de que todos sean salvos por medio de la fe en Él. Esa salvación y esos hijos de Dios es la última generación. ¿Qué sucederá? Que como iglesia estamos predicando el evangelio, pero cada día vamos viendo endurecerse más el corazón de la gente, porque tenemos 2000 años predicando lo mismo y no ha pasado nada, según ellos, porque están incapacitados de ver los eventos que se están manifestando con más violencia. Estamos viendo, ¿verdad?, que la tierra tiene oquedades, huecos. Estamos viendo el desplazamiento de grandes volúmenes de tierra como si fuera agua. Estamos viendo, ¿verdad?, inundaciones de países, de naciones. Estamos viendo los cambios del clima, ¿verdad? Estamos viendo la caída de meteoros. Estamos viendo realmente vientos bastante violentos, huracanes cada vez más grandes, ya el grado 5. O sea, por favor, estamos viendo ya las consecuencias, pero a la misma par, como iglesia, estamos caminando en una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esta paz proviene de la fe. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Serás salvo tú y toda tu casa. Esto significa que las promesas de Dios tienen un cumplimiento y que Él nos guarda en completa paz. Pero nosotros que vamos caminando como creyentes, ¿verdad?, confiando en Dios y orando, tenemos paz. Nos sentamos a la mesa con nuestras familias, con nuestros hijos, y hay una paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, porque la gente que no tiene a Cristo no tiene paz. No hay paz para el impío. Esa es la realidad, ¿verdad? Por más que un hombre se crea sabio y tenga recursos, no hay paz en él, ¿verdad? Cada día las acciones de los hombres se vuelven más violentas contra sí mismos. Hombres que se levantan y que ofenden y luchan contra sus propias familias. Y esto es realmente algo lamentable. Estamos viendo los divorcios a la orden del día. Se casan jóvenes, se divorcian al año, los 3 años. No les importa que tener un hijo. Piensan que la opción de gobierno, podríamos decirlo, al decir te puedes divorciar, nada más cumple tu responsabilidad con tu hijo, entonces ellos cumplen con la responsabilidad y toman otra mujer y tienen más hijos. Y al final tenemos un caos en la vida familiar. Entonces necesitamos corregir. ¿Y cómo corregimos? Pues aceptando que estoy mal, que no es correcto lo que estoy haciendo, y entonces, ¿verdad?, enfocarme en el cumplimiento de las normas y las reglas y las leyes de Dios para aplicarlas a mi propia vida y decir, ¿verdad?, Señor, me levanto hoy y aplico tu palabra a mi vida y amo a mi esposa, y la esposa respete a su marido y los hijos honren a los padres. De esta manera entonces la vida familiar puede funcionar. Si no, pues tendremos grandes conflictos en la vida, ¿verdad? ¿Será diferente una relación con una mujer que con otra? Claro que no. Usted debe de entender que Dios le ha dado una esposa. Bienaventurado el varón que halló esposa. Eso es lo que la Escritura nos habla, ¿verdad? Y necesitamos entender esto. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que podamos nosotros actuar de una forma correcta. Entonces, como cristianos vamos caminando, la iglesia va caminando y va volteando hacia un lado, viendo a la misma vez a los impíos caminando, y no hay más que lloro, lágrimas, sufrimiento. Y esto nos damos cuenta que somos la última generación. La última, ¿por qué? Porque estamos disfrutando los beneficios de la gracia a la misma vez que el mundo se pierde y está en pleno juicio, está viviendo cosas lamentables. Y estamos volteando y viendo el clima, y estamos viendo y volteando y viendo las consecuencias, ¿verdad?, de un clima violento, de un ambiente violento, ¿verdad? Pero en casa hay una paz que sobrepasa todo entendimiento.
porque cuando el cristiano ora, Dios le escucha. ¿Será que Dios nada más escucha a los cristianos? Dios escucha a aquel que cree en Él a través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es salvo por la fe. Porque no es solamente el hecho de decir que creo. Tienes que esforzarte por poner en obra su palabra. Tú guardarás, dice la Escritura, el Dios nuestro nos guardará en completa paz porque nuestro pensamiento en Él persevera, porque en Él confiamos. Así que viene el Señor, sí, Él viene, y viene pronto. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación bendice a la persona que lee, a la persona que oye y obedece el mensaje. En el principio no había copias, solo estaba la carta original escrita por Juan, que era el Apocalipsis, y quizás algunas copias transitorias o transcritas a mano para ser pasadas entre la gente. Por lo tanto, la lectura de la que se habla en este versículo se refiere a la carta leída ante toda la iglesia o ante grupos especiales dentro de la iglesia. Pero entendamos que leer no es suficiente. Los creyentes deben de leer, deben de oír las palabras de esta profecía, deben de guardar aquellas cosas que están escritas. No es suficiente leer y oír la palabra de Dios. Siempre debemos hacer lo que Dios dice, cumplir con sus mandamientos. Esto es totalmente cierto cuando se trata de Apocalipsis. ¿Por qué? Veamos la última declaración del versículo 3. Porque el tiempo está cerca. Los acontecimientos están próximos, muy próximos. Jesucristo regresará a la tierra muy pronto. Los acontecimientos del fin del mundo, del fin de los tiempos, están por suceder. Por lo tanto, debemos leer, debemos oír y seguir las cosas escritas en Apocalipsis. Debemos de estar mirando y preparándonos para la venida de Cristo, así como para los acontecimientos que apuntan hacia el fin del mundo. Si hacemos lo que Dios nos indica en Apocalipsis, seremos ricamente bendecidos por Dios. Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Verdad? Así que es importante que nosotros pongamos atención en estas cosas, que le pidamos a Dios que nos ayude. Hay 7 bendiciones que nos marca aquí en Apocalipsis. Uno de ellos es la bendición de la obediencia. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La bendición de la vida eterna. Apocalipsis 14, versículo número 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Número 3, la bendición de la espera y la pureza de esperar el regreso del Señor y vivir una vida pura. Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La cuarta bendición. La bendición de ser llamado a la cena de bodas del Cordero. Apocalipsis 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La quinta bendición nos dice la bendición de la resurrección, de ser resucitado de entre los muertos, de conquistar la muerte y vivir eternamente con Cristo. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La bendición de la obediencia, de seguir lo indicado en Apocalipsis 22, versículo número 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La séptima bendición. La bendición de la obediencia, de cumplir con los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo número 22, el versículo número 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Veamos la importancia crucial de la obediencia. 3 de las 7 bendiciones de Dios tienen que ver con obedecer a Dios, con cumplir sus mandamientos, hacer solo lo que Él dice. No se puede enfatizar más la obediencia. Debemos hacer lo que Dios dice en su palabra. El libro de Apocalipsis abre con una bendición. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y cierra con una bendición. Apocalipsis 22, verso 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mi amado hermano, la obediencia es importante, permanecer es importante. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Y gracias por permitirnos compartir con ustedes la palabra. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.